Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos en un lugar y en otros muchos a la vez, porque hoy aquí podemos ser una persona y otras tantas más. Podemos ser periodistas, heroínas, meternos incluso en la piel de un estafador, que a veces dan ganas, o en la de la pastora Marcela, del Quijote. Hoy podremos ser quien queramos ser, porque hoy viernes 23 de abril, Día del Libro, aquí en Más de Uno Albacete nos hemos trasladado hasta la Biblioteca Pública del Estado para celebrar este día. Y además teníamos muchas ganas, porque a causa de la pandemia hacía muchos meses que no nos movíamos del estudio. Así que damos las gracias a la biblioteca por hacernos esta invitación. Estamos desde luego encantados, rodeados de libros. Yo veo por aquí libros de arquitectura, de escultura, de arqueología. Tenemos detrás literatura juvenil y tenemos a la derecha todas las guías de viaje posible. Con las ganas que tenemos de ir de viaje, por lo menos nos vamos a alimentar con la lectura de estas guías. Fíjense que Ana María Matute dijo algo muy interesante cuando recogió el premio Cervantes en 2010. Dijo: la literatura ha sido y es el faro salvador de muchas de mis tormentas. Esto en el 2010. El año pasado ya saben lo que ocurrió con la pandemia, con el coronavirus. Precisamente la literatura actuó así para muchos en esta pandemia, en el confinamiento sobre todo. Y a los hechos me remito. El último barómetro de hábitos de lectura conocido hace pocos días indica que así fue para muchos españoles. Seguro que para ustedes también. Un 57% de los españoles encuestados leyeron al menos una vez a la semana un libro durante el encierro. Luego es verdad que en verano retrocedimos a las cifras habituales de lectura de nuestro país, pero la lectura se coló en muchas casas. Así que desde aquí, Más de Uno, de este viernes 23 de abril, les felicitamos el Día del Libro a todos. Y además les animamos a seguir colaborando con nuestra iniciativa de Sonrisas de Cuento, en el que queremos hacer acopio de cuantos más libros mejor. Libros infantiles, juveniles, nuevos, que estén usados pero en buen estado, para entregárselos a los niños de Afanio, de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer. Aquí también han hecho llegar unos cuantos libros y desde luego que se lo agradecemos. Además, saludamos también no solo a los que están ahí al otro lado a través del 88.1, siguiéndonos a través de la app de Onda Cero o en la web de Onda Cero, sino también a quienes nos están siguiendo a través del canal de YouTube de la biblioteca. Así que saludados quedan. Esto ya es multimedia. Ya a la radio no puedes venir sin vestir bien, con el pelo desarreglado, porque luego te ponen aquí la cámara y claro, hay que aparentar un poquito. Bueno, hasta aquí vamos a estar hasta las 2 en punto de la tarde, aquí en Más de Uno Albacete. Si quieren acercarse porque quieren conocer cómo se hace un programa de radio en directo o quieren acercarnos a algunos de los libros para participar en Sonrisas de Cuento, aquí vamos a estar. Así que invitados quedan todos. Y agradecemos esta invitación, como les decía, entre otros a Juan Manuel de la Cruz, que es director de la biblioteca. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación, porque de verdad que teníamos unas ganas de salir. Y nosotros que vinierais. Pues, teníamos mucha gana que vinierais también. Pues desde luego que reto conseguido. Vamos a pasar este ratito de radio en directo. Yo creo que a los lectores, las bibliotecas, a mí me apasionan las bibliotecas, además del mundo. Cuando uno hace un viaje, las joyas arquitectónicas, ya no solo desde el punto de vista cultural, del contenido, sino el continente de muchas de las bibliotecas del mundo, que son palacios, son desde luego coliseos. Hoy estamos aquí en el nuestro, en el que tenemos aquí en la capital, rodeados de libros, de historias, y con muchas ganas de celebrar este Día del Libro. Hombre, atípico, desde luego que mucho mejor que el último. Sí, eso seguro. Eso es cierto, sí. Y Juan Manuel, queremos que por aquí pasen usuarios de la biblioteca, de clubes de lectura, por supuesto autores. Tenemos enseguida vamos a hablar con ella, Rosa Villada, escritora albaceteña, periodista. Bueno, que se habla de Javier del Castillo, pero no perdamos de vista a Rosa Villada, es verdad, que verdad. Vende lo suyo. Vende un montón, Y sí. hoy hay muchas actividades de las que vamos a hablar. Vende un montón con motivo. Sí. Bueno, Juan Manuel, lo primero, ¿dónde estamos? Biblioteca Pública del Estado en Albacete. Muchos socios, 44.234 socios. Hace media hora, a lo mejor en esta media hora hay uno más. O igual se apunta alguien durante el programa, que tampoco estaría mal. Tampoco estaría mal, sí. Y casi 200.000 referencias, porque aquí a las bibliotecas no solo se viene a leer, se viene a buscar libros, se viene a consultar, se viene a estudiar, se viene a disfrutar, se viene a ver películas, se viene a consultar revistas. ¿Cómo está la biblioteca a día de hoy? En mitad de una pandemia, después de un confinamiento en el que hemos leído todos mucho más. ¿Cómo está la biblioteca? Pues sobreviviendo y adaptándonos a los nuevos tiempos, pues un poco a golpes, ¿no? Porque las bibliotecas ya estaban cambiando antes de la pandemia. Ya antes de la pandemia las bibliotecas tenían que adaptarse a los nuevos tiempos, a estar en las redes sociales, a hacer unas bibliotecas digitales. Y nos íbamos adaptando poco a poco. De repente llega la pandemia y entonces eso se convierte
en un boom y hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos una colección digital que no hace falta venir a la biblioteca para consultar, ebook y e-film, es decir, tenemos libros que se pueden consultar desde casa y películas que se pueden consultar desde casa, y en este último año, pues evidentemente eso se ha multiplicado por 100 el presupuesto para adquirir esos fondos y la utilización de esos fondos. Como dices, tenemos 200.985 fondos entre libros, películas, música, de todo, ¿no? Periódicos, revistas, pero hay que sumar la colección digital que ahora mismo es puntera. Sí que nos ha hecho mucho daño porque las bibliotecas modernas no son solo libros, ni mucho menos son solo libros, son ventanas abiertas al mundo donde la sociabilización es muy importante, donde 24 clubes de lectura que tenemos en marcha, donde la gente encuentra un lugar donde estar cómodo y a gusto. Ayer teníais un programa que me llamó muchísimo la atención sobre el problema de las personas que viven en soledad sin desearlo, sí. Soledad no deseada. Ya estuve escuchando el programa y el testimonio, y es que ahí la biblioteca tiene mucho que decir, porque aquí mucha gente viene a leer libros, sí, viene a leer libros, pero también viene buscando sociabilizar con los demás. Entonces las bibliotecas hace mucho que dejaron de ser depósitos de libros para convertirse en elementos sociales. Ahí nos han hecho daño. Un día como hoy, festivo, para nosotros es pura fiesta hoy. En condiciones normales estaríamos en el Altozano mirando al cielo, si llueve, si hace calor. Como siempre. Que si llueve, que si hace calor, tal. Y hoy la Plaza del Altozano sigue siendo la plaza más bonita de Albacete, pero no tan bonita como otros 23 de abril, que se llena de libros, de cultura, de literatura y sobre todo de gente. Por eso la fiesta, de gente que quiere leer. La fiesta, Juan Manuel, la hemos organizado aquí dentro, con vuestro permiso, sí, y hemos invitado a muchos lectores que además bien conoces, decías, la lectura, que es una forma también de socializar. Totalmente. La cantidad de conversaciones que se inician con un libro. Muchísimas. Que acaban, pues con un poco de pique. Todas las conversaciones, la forma de relacionarse los unos con los otros gracias a la lectura, eso hay que destacarlo. Y, por ejemplo, gracias a esos clubes de lectura, claro. Está con nosotros una usuaria muy habitual de la biblioteca y de esos clubes de lectura. Ella es Sara Monteagudo. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Que me han soplado que además recitas muy bien poesía, así que luego... Bueno, hago lo que puedo. Te vamos a dejar el micro a ti sola para que nos lo demuestres. ¿Estás de acuerdo con lo que estamos hablando, esta forma de socializar que tiene la literatura y el bien que hacen estos clubes de lectura? Ahora hay que adaptarse y la forma virtual es la manera en la que hacemos casi todo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Precisamente en el último libro que he leído, de Javier Castillo, El juego del alma, lo he conocido gracias al grupo de lectura en el que llevo varios años apuntada, y nos reunimos aquí en la biblioteca. Entonces, este libro... que gracias a, como he dicho, al grupo de lectura he podido disfrutarlo, sabe combinar muy bien Javier Castillo los ingredientes para mantener despierta la curiosidad del lector y mantiene la intriga hasta el final. Y luego es una maravilla, pues lo que estaba diciendo, poder compartirlo con los compañeros, distintas opiniones, cada uno dice una cosa, uno a lo mejor es totalmente diferente, opuesta al otro, ¿no? Y esa es precisamente lo que enriquece, ¿no? Es una maravilla. Y luego este libro en particular va a ser una maravilla porque vamos a poder estar con el autor. Se va a estar en la reunión con nosotros, con los que se quieran apuntar. Eso es. En la página de la biblioteca. Entonces va a ser todo un lujo. Bueno, ¿quién no lee a Javier del Castillo? Porque es el autor más leído del confinamiento. Sí. ¿Quién no lo ha leído, verdad? Sí. Está muy bien porque ese acto, además, se va a realizar con los lectores. Con los lectores, sí. Para que se sepa de qué está hablando, y está muy bien lo que apuntaba Sara. No todo el mundo recibimos la lectura de un libro igual, ni tenemos el mismo punto de vista, ni nos parece lo que nos cuentan igual. Entonces, eso es otra forma de ver quizá algunas aristas del libro que tú no habías descubierto, claro, ¿no? Esa es la clave y el éxito de los clubes de lectura, que se une cuando un libro... La lectura es muy individual, uno lee en soledad y no se pueden hacer otras cosas a la vez que lees, incluso ni escuchar música. Pero cuando estás en un club de lecturas, un libro se convierte en 20, porque cada uno a lo que lee le suma su propia experiencia personal, sus lecturas anteriores, su momento vital, y lo convertimos un mismo libro en 20 libros diferentes. El hecho de que el martes, si animamos a la gente a que quiera participar, se puede apuntar en la página de la biblioteca enviando un correo a bp.albacete@jccm.es, puede compartir con el escritor
el libro y lo que le ha sugerido. Como además es un encuentro privado que no se va a retransmitir por YouTube, es decir, se puede destripar el libro y se le puede preguntar al lector. Hay un asesinato, eso no es hacer spoiler del libro. En el primer capítulo muere una chica salvajemente, ¿no? Pues, al final se descubre el asesino, que por supuesto no vamos a decir quién es, pero le pueden preguntar a Javier diciendo, oye, ¿por qué es este el asesino? Sí. O asesina. Son muy bravas, ¿eh? Sí. Bueno, por cierto, voy a compartir con vosotros y con los oyentes ese estudio sobre hábitos de lectura que da datos bastante curiosos. El que decía yo, que es verdad que se ha leído mucho más en el confinamiento, que ya con el verano nos relajamos un poquito más. Y en cuanto a géneros, la novela histórica que lidera el ranking, cuando siempre tenemos la impresión de que es la novela policíaca, el misterio y demás. Y sobre todo que seguimos siendo tradicionales. Además, Sara se ha traído la edición impresa del libro, el libro tradicional. Además, acudimos a librerías locales. Y ayer yo tuve la primera discusión. A mí siempre se me olvida el marcapáginas y yo doblo la hoja, cosa que detesta todo el mundo y yo lo entiendo. Sobre todo cuando es un libro prestado, eso es un sacrilegio. Y si es de la biblioteca, más. No, yo sé que me quitáis el carnet. No somos tan malos, no. No, pero... No, somos generosos. Me consta. Además, sí que la mayoría usa marcapáginas y que, fijaos y fíjense que nos hemos quedado, los españoles se quedan dormidos en el autobús, en el metro, incluso gente que va por la calle leyendo y se tropieza porque está... A mí me ha pasado en un aeropuerto y he estado a punto de caerme porque ibas leyendo de eso que te quedan 4 páginas y justo aterriza tu vuelo y quieres terminártelo. Imagino que como director de la biblioteca, ojalá que estas cifras se mantengan, porque hemos visto que España iba detrás de algunos otros países en cuanto a hábitos de lectura. Ojalá que se queden y que estos clubes de lectura, cuando se pueda, se llenan. ¿Cómo se puede fomentar la lectura con todo lo que tenemos ya, todo lo virtual, todo el contenido que tiene una biblioteca? ¿De qué forma le dais la vuelta para seguir captando lectores? Pues para empezar, quitándonos los complejos. En segundo lugar, aceptar que los libros siguen estando muy vivos. Lo que está cambiando más que leer es la forma de leer. Pero no importa que uno lea un libro en papel, que lo tengo ahora mismo en la radio. En la radio no me lo están viendo, pero lo puedes leer también en digital. Es igual, el libro es el mismo. Lo que están cambiando son nuestros hábitos, más que nuestros hábitos, nuestra forma de acceder a la literatura y a la cultura. Nosotros que estamos en una biblioteca y que intentamos difundir la cultura y el conocimiento, da igual que si alguien me pide un dato que se lo saque a partir de una enciclopedia o a partir de una página de internet, ¿no? Lo importante es que si tú quieres saber cuándo nació Napoleón y dónde nació Napoleón, que yo te lo diga, da igual que lo hayas sacado de un libro, de una revista o de una página de internet. Entonces, y es que está cambiando nuestra forma de comunicarnos. Los clubes de lectura han seguido estos meses a través de las plataformas que antes ni habíamos oído y ahora son súper populares, Zoom, Skype, no sé qué, todo el mundo ya sabe lo que es, ¿no? Pues mantener esa comunicación viva es fundamental. Y entonces mantener el hábito o incentivar el hábito de leer, y la clave está, amigos, amigas, se pasa bien leyendo. Esto lo digo y es muy sencillo de entender. Y muchas veces se sufre mucho, porque claro, ahora vamos a hablar con Rosa Villada, le dais la vuelta a los personajes y a las historias. Mira, que uno sufre mucho. Paloma, en los clubes de lectura es muy divertido porque la gente interioriza tanto la historia que empieza a meterse con los personajes diciendo, pero ¿por qué haces esto? Y con los escritores, es completamente absurdo. Bobo, pero ¿cómo se te ocurre ir por ahí? Pero claro. no estás viendo... Claro, sí, pasa. Sara. Bueno, Sara, este momento va a ser tuyo, porque enseguida vamos a hablar con autores y demás, pero forman parte fundamental de esta familia de la biblioteca vosotros, los lectores. Y como nos han chivado, que recitas muy bien, de una autora albaceteña, además, ¿verdad? Sí, bueno, es que a mí la poesía, me gusta la literatura en general porque te hace vivir muchas vidas. Hay una frase de Pessoa que me gusta mucho, dice que la vida no es suficiente y con la literatura la podemos ampliar mucho. Pero bueno, a mí me gusta la poesía en particular, y en Albacete tenemos un ramillete de poetas bastante amplio. Yo les llamo la generación de Albacete, de forma cariñosa. Pues Andrés García Cerdán, Javier Lorenzo Candel, Rubén Martín, Gracia Aguilar, Alicia Trinidad García, que es compañera de nuestro grupo de lectura. Fue compañera mía de teatro. Sí, es que iba a publicar también una novela, que hace de todo. Está en todas partes. Y bueno, hay una poesía de Andrés García que es muy breve, y que va muy bien para vosotros, aquellos que os dedicáis al mundo de la palabra, hacéis de la palabra un arte, periodistas, escritores, profesores, para ellos está muy bien. Pues cuando quieras, Sara. Todos los días das la vida entera, la das como quien da por ganado su tiempo y no regresa ya nunca a la muerte.
quien vive como si la vida fuera el encuentro salvaje, el veneno fértil de una luz nunca vista. Aprende a respirar en el veneno de cobre de la flor de la mañana y en el lenguaje azul de las alturas sobre las cabezas y en el lenguaje puro y enigmático de la noche que cae sobre la tarde. Nadie sabe desde dónde. Todos los días das la vida entera, como quien le hace al cielo una ofrenda de estrellas extinguidas, un sacrificio innecesario, un altar increíble de palabras. La poesía es el alma de la literatura, esa cadencia y esa musicalidad hace que penetre dentro de nosotros y nos hace más felices. A mí por lo menos me ha hecho más feliz. Bueno, pues un aplauso para Sara. Quien nos sigan por la radio no lo han visto, pero no lo ha leído. Que quede constancia, que no lo ha leído, lo ha recitado. Lo memoriza. Pues Sara, muchísimas gracias por Nada, compartirlo. vosotros. Y gracias también por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, no te vayas, Juan Manuel, porque enseguida vamos a saludar, como decíamos, a Rosa Villada, que es escritora y además compañera de profesión, periodista, y enseguida vamos a hablar de ella. ¿Y cómo vamos a recibir a Rosa? Pues con uno de los himnos de los peregrinos, del peregrino, porque hay el Camino de Santiago lo que trajo consigo. Pues una pausa y se lo contamos. Luego con su director, con Juan Manuel de la Cruz, y saludamos a Rosa Villada, escritora, periodista. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer. Por cierto, que me acabo de enterar que Juan Manuel también es periodista. Sí. Podía decir lo buena abunda, pero yo me saco de ese grupo. Bueno, compartís muchas cosas. Rosa, lo primero, felicidades como escritora por este Día del Libro. Esta tarde, además, tienes un acto con lectores. Aparte de prolífica en las obras, prolífica en el contacto con los lectores, porque eres muy asidua de talleres de escritura, de clubes de lectura. ¿Es lo que más, algo de lo que más os gusta a los escritores, esto de poder charlar con los lectores? Bueno, sí, ahora el tema está parado por la pandemia, ¿no? Pero he estado en muchos clubes de lectura y, de hecho, empecé a dar talleres de escritura, que el primero lo di aquí en la biblioteca, además. Pues porque me di cuenta que la gente, cuando yo iba a los pueblos y tal, tenía muchas cosas que contar, pero no sabía por dónde meterle mano, no se atrevía a escribir, ¿no? Y eso fue lo que me motivó a presentar un proyecto que te estoy hablando ya de hace 20 años. O sea que he dado muchísimos talleres de escritura. Creo que fue el Camino de Santiago el que te hizo cambiar, ¿no? Porque dejaste la profesión periodística. La dejaste a tiempo, entonces, veo. Sí, creo que la dejé muy a tiempo. Sí, a tiempo. Y hay que resaltar que Rosa no es solo autora muy reconocida y muy buena de Albacete, sino que fuiste pionera en muchas cosas. Pionera en la dirección de medios de comunicación digitales. Sí, hice el primer periódico digital de la provincia, dirigí también dos periódicos de papel, que fueron El Lanza y Las Noticias de Castilla-La Mancha. Presidí la Asociación de la Prensa, fue la primera mujer. Luego ha habido más, en los periódicos no ha habido ya, sobre todo los de papel, no ha habido ninguna directora más. O sea que sí, digamos que va un poco conmigo el abrir caminos. Del Camino de Santiago se ha escrito mucho. Mucho. Sí. Rosa, ¿a ti qué te cambió para decidir en ese momento? O también, bueno, no es un cambio radical porque periodismo... Sí lo es, totalmente radical. Pues vamos a ver, yo me fui al Camino porque estaba muy harta del periodismo y hacía información política, tenía muchísimos problemas. A la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, a todos lados, y entonces llegó un momento en que estaba ya muy saturada y me di cuenta que no podía seguir viviendo así, ¿no? Y entonces pues fue una especie de llamada. Yo, conocía el Camino, digamos, culturalmente, pero vamos, ni por asomo me había planteado en mi vida ir al Camino de Santiago. Y sin embargo, pues me lancé, lo hice entero, de Roncesvalles a Santiago, esa primera vez. Después volví otras muchas veces. Y bueno, y siempre digo que yo escribo novelas porque hice el Camino de Santiago. Y ese Camino de Santiago me hizo dar un giro a mi vida. Cuando volví, todas las cosas que decían los políticos me parecían chorradas.
Sí, pasé de a ver pendiente lo que dice lo que dice el otro, en fin, lo que hacemos habitualmente dándole importancia a cosas que realmente son postureos que entonces ya había, no tanto como ahora, claro. Pero entonces pues allí en el camino, después de estar un mes andando, pues me di cuenta que yo lo que quería era escribir novelas y que la vida era muy corta y que no podía seguir así. Entonces, bueno, me quedé con una corresponsalía de una emisora alemana de Radio Baviera que tenía, que me llevaba una hora diaria de trabajo. Y el resto del tiempo pues empecé con la primera novela. Rosa, yo he escuchado decirte que porque esto es una pregunta muy habitual a los escritores, ¿no? Sí. Que tenéis muchas preguntas, desde luego, para haceros, pero que la inspiración es la que busca al escritor, no al revés, no tú te sientas a ver si te iluminas, no, sino que los personajes nacen mucho de en este caso de ti, ¿no? Tienen mucho de ti. Sí, bueno, yo escribo un tipo de novela muy intimista y, claro, la gente que me conoce de Albacete dice, pues es que tú estás ahí. Digo, claro, yo estoy en todas mis novelas y en todos mis personajes, ¿no? De la última novela que he sacado, que se llama En la espesura del bosque, por primera vez hago protagonista a una periodista. O sea que de alguna forma refleja ahí el mundo del periodismo tal y como yo lo concebía en mis tiempos, que desde luego no tiene nada que ver. Para empezar, yo soy de antes de Internet. Entonces, claro, es un antes y un después. Y bueno, pues de otros tiempos, claro. Entonces sí, yo siempre digo a los alumnos y tal, que son las historias las que te eligen a ti. No tú que vas detrás de las historias. Y bueno, en mi caso es que es así, ha sido así en las 9 novelas que tengo escritas hasta ahora, ha sido así en todas. Y Rosa, ¿dónde te vamos a poder ver esta tarde? Pues esta tarde voy a estar en la Librería Popular, que hace sesiones de firmas de libros. Yo estaré desde las 6:30 hasta las 7:30 de la tarde. Estaré allí. Bueno, pues mucha gente pues que se acerque a saludarme o a estar allí. Gente que ha comprado el último libro, pero que, claro, hicimos una presentación muy triste para mí en el museo, que no podía haber más de 50 personas con las mascarillas, tal. Y entonces mucha gente que ha comprado el libro me dice, pues voy a ir esta tarde a que me lo firmes. Pues fenomenal. La verdad es que, si me permites, Paloma, Rosa es un verso libre. Con la biblioteca ha trabajado muchas veces, ha dado aquí cursos, y para nosotros es un honor y un orgullo, lo decía ya antes, que prácticamente todos sus libros, menos el último, los ha presentado aquí en la biblioteca. Y ya está en casa aquí. Y por cierto, siempre ha puesto nuestro salón de actos a reventar. Lleno, a claro. reventar. Sí. Lo ha puesto a reventarse. Y caben 140 personas. Cabían. Ahora con el aforo ya sabemos que vamos a tener que reducir. Ahora lo tenemos hasta cerrado, sí. O sea que... Bueno, a mí me encantaría para la próxima, pues aunque sea con cierta distancia, poder volver a la Cuando biblioteca. volvamos a la normalidad, no claro. a la nueva normalidad, sino a la normalidad. A la normalidad no vamos a volver porque normales no somos. No seas así. Ni ganas. Efectivamente. Entonces, ¿para qué vamos a ser? Vamos a volver a ver si cada uno podemos seguir para adelante con nuestro camino, con nuestro propio camino. Bueno, hoy es un día para hablar de literatura y evidentemente para dar ideas y para ofrecer aportaciones, por supuesto. La última novela de Rosa, apórtanos otro título, si quieres tuyo o de cualquier otro autor, para que los oyentes, nosotros mismos, vayamos aumentando nuestra biblioteca. Pues mira, lo que a mí siempre que me piden que diga algún libro de otro autor y tal, no me gusta nunca dar títulos ni recomendar ninguna lectura, nunca, ni siquiera las mías. ¿Por qué? Porque para mí la lectura forma parte de mi proceso interior, de mi camino personal. Y entonces a todo el mundo lo que le digo, no, tú busca. O sea, busca lo que te llame la atención, lo que tal, no te conformes con el libro que te dicen que está muy bien o que está muy mal o que ha tenido mucho éxito. Busca, porque la lectura para mí es una forma de vivir. Acordaros que Borges decía
que él consideraba el Paraíso como una gran biblioteca, ¿no? bueno, pues yo también. O sea, aquí tenemos muchos lectores que pasean por las estanterías y siempre hay un libro esperando, ¿eh? Sí, Siempre. claro, sí, sí. Pero que es no se eso, la encuentra, búsqueda de cada uno. Nos quedamos sin tiempo, yo creo que es un buen consejo. Enseguida vamos a volver con mucho más. Tenemos más invitados, tenemos otro miembro del Club de Lectura y otros invitados a los que les vamos a presentar a la vuelta de este boletín informativo. Hasta ahora. Viernes 23 de abril es el día del libro y dónde íbamos a estar mejor que en la biblioteca para festejar esta jornada. Les recuerdo que estábamos hablando justo antes del boletín informativo con Rosa Villada y vamos a incorporar, Rosa, a esta charla a un lector, que es parte fundamental, es Carlos Víctor, que forma parte también del Club de Lectura La Tertulia desde hace justo un año, o sea que es del Club Literario durante la pandemia. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. A vosotros por estar aquí. Y Rosa, además, dejábamos la conversación hace unos minutos hablando de, muy interesante, bueno, siempre va a haber un libro que nos guste a todos. Incluso la gente que diga, no me gusta mucho leer, no me engancha. Cualquier temática, género, tipo de personajes, historia, va a haber algo para nosotros. Y buscar lo que a uno le gusta, pues es el mejor camino para convertirse en un lector asiduo o lo que uno quiere. Y decías también una cosa interesante luego fuera de micro, que es la ayuda también de la versión online de la web para cuando se acaban los ejemplares, las tiradas, ¿no? Sí, yo tengo una página web que es rosavillada.es. Y ahí, bueno, hay muchas cosas sobre el Camino de Santiago, escritos, artículos, pero sobre todo la tengo porque ahí están todas mis novelas, menos la última, están para descarga gratuita. O sea que cualquier persona que entre en la página puede descargar cualquiera de mis novelas, porque ahora hay mucha gente que también utiliza el libro electrónico, la tablet y tal, y entonces, bueno, pues es una forma de facilitar la lectura. Decías también que el momento en el que te sientas a escribir es el momento en el que eres más feliz. Sí, es verdad. Yo cuando estoy escribiendo una novela es el momento en que soy más feliz, no sé, estoy viviendo mi vida cotidiana, pero también estoy viviendo la vida de los personajes de la novela, a los cuales les tengo a todos muchísimo cariño. Y bueno, además es que siempre, no sé, siempre surgen de una forma de mi interior, porque todo, claro, lo que creas es un universo literario y ese universo literario pues está regido por unas normas también universales y y ellos cogen su camino también. Muchas veces cuando he dado clases o eso digo, es que yo estoy deseando sentarme a escribir para ver cómo sigue la novela, porque es que ayer se quedó muy interesante y entonces los alumnos se ríen y digo, bueno, cuando escribáis veréis que esto nos pasa a todos los escritores, absolutamente a todos. Llega un momento en que la historia, los personajes toman el control de la novela y entonces es cuando la novela empieza a funcionar realmente, cuando el escritor está ya un poco de intermediario. Qué interesante. Pues Rosa, muchísimas gracias. Ahora te hemos escuchado, ahora falta leerte un poquito más y con esa última novela. Así que muchísimas gracias, Rosa Villada, por estar con nosotros. Feliz día del libro y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Carlos, como lector, con el que también queremos hablar, ¿qué te ha dado a ti pertenecer al Club de Lectura, que además creo que llegó en un momento importante de tu vida, ¿no? Hace justo un año. Lo primero, Paloma, permíteme, porque cuando estabas diciendo que ahí estaban las guías de viaje, me ha venido a la cabeza una frase que leí de que las bibliotecas son las agencias de viaje más baratas. Pues sí, desde luego. Sí. Puedes consultar sin problema. Perdón, pues de lo que me preguntabas, pues sí, yo vivo en Alcalá de Henares, aunque nací aquí en Albacete, pero llevo más de la mitad de mi vida fuera. Falleció mi padre por el coronavirus. Mi madre se quedó sola, entonces como mis hermanos trabajan y yo estaba jubilado, pues me vine para acá. Cuando me retiré, cuando me jubilé, y empecé a hacer cosas que no había podido hacer por la tiranía de los horarios y el trabajo. Entonces me fui a Inglaterra porque quería aprender inglés y estar allí más del mes de vacaciones que me permitía el trabajo. Me fui a Liverpool, disfruté muchísimo. Y entonces, pues con lo de la pandemia, pues nos cambió la vida a todos
y me vine a cuidar de mi madre, y pertenecer al club de lectura pues ha sido uno de los grandes placeres que me tienen atado de nuevo a mi ciudad, porque cuando me marché hace más de 40 años, Albacete era muy distinto a lo que es ahora. Ahora es una maravilla, y los clubes de lectura, pues fíjate, el placer de poder estar con Rosa Villada aquí sentada en una mesa, poder estar en una tertulia literaria radiofónica con vosotros, es un placer enorme. Bueno, aparte de todo lo que te está aportando desde el punto de vista de lo social, ¿no? Y también de lo personal para pues superar momentos muy, muy complicados. ¿Qué te estás leyendo ahora mismo? Es decir, el músculo del club de lectura, ¿cuál es? ¿Os ponéis de acuerdo para leer el mismo libro? O al revés, cada uno que se lee algo y nos enriquecemos con los comentarios y demás. ¿Cómo lo lleváis? Pues mira, ha sido una cosa muy placentera también. No me digas, Javier Castillo, hombre, sí. No lo esperábamos. Estamos en el club de lectura y cada mes elegimos un libro, y la maravilla es que estamos en un grupo de WhatsApp y, como han dicho anteriormente, pues vamos dando nuestra opinión, y entonces pues eso te enriquece más porque tú siempre tienes una visión. Y como se suele decir, la lectura es un espacio de convivencia, y entonces el que cada uno tenga una visión y dé su opinión, pues eso te enriquece personalmente, es lo que te hace vivir más vidas. Y si tuvieses que recomendar un título para hoy, Día del Libro, si quien esté escuchando diga, pues hoy me compro un libro, ¿cuál sería? Madre mía, pues de todos los que hemos leído, me encantó Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte. Pero es que todos son buenísimos. Hemos leído Emocionarte también, de Carlos del Amor. Hemos leído el último de Bárbara Blasco, Dicen los síntomas. Me parece literatura moderna, muy actual. Me ha encantado también. Pero sobre todo, si me preguntas por uno, Hombres Buenos. Ese que me enganchó de una manera tremenda. Ahora vamos a hablar de lo tuyo que son los niños, que son los cuentacuentos y todas las actividades que tratan de estimular a los niños a través de la lectura cuando ya leen y con la música cuando son más pequeños, y sobre todo también a los padres, ¿no? Reforzar los lazos. Esto es parte muy interesante porque no es solo entretener, sino endurecer esos vínculos. ¿Qué has preparado para hoy? Bueno, pues hoy hemos preparado una sesión de ratones, una sesión de ratones donde hay pues todo lo que has dicho, hay lectura, hay canciones y también hay movimiento. ¿Y cómo se consigue, captar la atención de un niño durante más de un minuto? Es francamente complicado. ¿Cómo consigues trabajar con los niños para entretener, para que sin darse cuenta también se peguen a la lectura, ¿no? Pues lo primero desde el respeto, o sea, desde el respeto a saber que te estás dirigiendo a ellos, ¿no? Desde ahí, desde saber que están aquí cuando vienen a la biblioteca, ¿no? Y que vienen a estar, porque ellos tampoco son conscientes de a lo que vienen, ¿no? Los traen sus padres o sus madres. Y luego, bueno, pues eso, utilizando las herramientas que has dicho, mucho la palabra, la rima, la canción, el sonido, pues eso, la estimulación también un poco, pues a través de la expresión facial, la voz. ¿Y Soledad, hay alguna edad más complicada que otra? Pues no sé, o sea, no sabría decirte. Yo creo que cada uno no es que se especialice, ¿no? Sino que a lo mejor tiene más facilidad para llegar a un público o a otro. A mí la verdad es que llegar a los bebés, a los peques me resulta fácil, pero la verdad es que me gusta contar cuentos a cualquier edad. ¿Y los padres cómo lo llevan? Porque antes era muy habitual que nos leyeran un cuento antes de ir a la cama, ¿verdad? También el objetivo es recuperar ese hábito, compartir el ratito de lectura en familia, ¿no? Pues yo creo, a ver, yo qué sé, también es verdad que la gente que viene a este servicio pues es que está totalmente motivada, pero yo creo que realmente sí que hay esa cultura, esa cultura de compartir ese cuento nocturno con tus hijos, y porque no sé si se es muy consciente, pero se favorece muchísimo la comunicación, o sea, con ellos a través de un cuento, sí. Y que nadie piense que son historias vacuas, vacías, ¿no? Para los niños, porque yo he leído algunos de, por ejemplo, La negrita Cucurumbel, ¿no? Y la hada de los derechos de los niños. Habla mucho de esos principios que ojalá que los niños tengan inherentes desde bien pequeños. La solidaridad, el hecho de compartir, saber que hay niños que son más desfavorecidos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que eso, todo va calando, todos los mensajes y sobre todo cuando lo haces con convencimiento. Yo creo que algo va quedando y los cuentos son una herramienta muy poderosa, mucho más de lo que se piensa. Tu mascarilla va al hilo de lo que estamos hablando, claro. Por supuesto, hombre, el día del libro, Caperucita y el lobo. Bueno, ¿dónde vamos a poder seguir esa actividad hoy? Pues la vamos a poder seguir en los canales de la biblioteca, en el canal de Facebook, supongo que en el de YouTube, en todo lo que tiene la biblioteca, que iréis mencionando a lo largo de toda la mañana. Pues ahí, a partir de las 6 de la tarde es cuando se estrena y está lleno de ratones, de ratones que se mueven, o sea que es interesante, Bueno, que vamos a quitarnos el miedo de los ratones, a los ratones. Pues Soledad, muchísimas gracias por estar con nosotros, que disfrutéis padres e hijos de esta actividad. Gracias por todo, Soledad, y por prestarte a ser jurado independiente, que eso no venía en el contrato. Ha sido lo más difícil, de todo. Sé, te hemos fastidiado el viernes, pero ánimo que al final remontamos, remontamos. Muchas gracias. Gracias, y a Carlos Victo también, usuario de este club de lectura. Gracias por estar con nosotros, y yo creo que ese testimonio va a servir para que mucha gente se anime a inscribirse. Así que muchísimas gracias por estar también con nosotros aquí en Más de Uno. Gracias a vosotros. Gracias. Y vamos a saludar enseguida a José González, que es el concejal de Educación del Ayuntamiento. Se han organizado muchas actividades por parte del consistorio y también en la biblioteca, como la que decíamos de Dolores, otras tantas que no solo tienen lugar en esta jornada, sino en los días previos. Así que se lo contamos enseguida. Biblioteca Pública del Estado, que hasta aquí se pueden acercar para hacernos llegar esos libros para la iniciativa Sonrisas de Cuento, que estamos en YouTube, en el canal de YouTube de la biblioteca, en directo, y vamos a saludar a otro de los invitados que sabe mucho de lo que se está cociendo estos días en torno a la lectura. Él es José González, que es el concejal de Educación del Ayuntamiento de Albacete. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Si quiere, empezamos por lo directo en el Día del Libro. ¿Qué libros está leyendo ahora? ¿Le deja la política tiempo para leer algo que no sean documentos, informes y cosas que firmas? Bueno, pues entre la política, las obligaciones familiares de un padre con 2 niños pequeños, algún rato que otro busco literatura infantil con mis hijos, y luego también estoy ahora leyendo un libro que ha coordinado Aurelio Pretel de la historia de Albacete del siglo X al XX, que es muy interesante y que recomiendo a todos los oyentes. Bueno, estos libros sirven mucho para conocer de dónde estamos y de dónde venimos, son muy interesantes. ¿Lee los cuentos a los niños por la noche? Sí, intentamos todos los días que es posible leer cuentos. Creo que crear ese hábito lector es una obligación de todos los padres y que tenemos que ir a ello. Bueno, eso es lo personal. En lo profesional, el ayuntamiento es verdad que con todas las dificultades propias de la época que estamos viviendo, sí que ha querido conmemorar este Día Mundial del Libro 2021 bastante mejor que el año pasado. Todo hay que decirlo, con muchos actos, días previos, también y además muy relacionados precisamente con los más pequeños. Así es, lo hablaba con José Manuel, con el director de esta biblioteca, que este año estamos un poquito mejor que el año pasado y esperamos que el año que viene podamos ya recuperar esa gran fiesta del Día del Libro que se solía hacer en el Altozano. Nosotros, en nuestras 15 bibliotecas municipales que están repartidas por los barrios de la ciudad, hemos programado una serie de actividades que se han desarrollado desde el día 16 y que acabarán el día 30. Entre ellas, pues los cuentacuentos. Tenemos un programa potente de cuentacuentos y que en estas fechas pues reforzamos, y hemos dramatizado el cuento de Espera Miyuki relacionado con el agua, que bueno, es una preciosidad. También hemos llevado a cabo actividades con colegios, como por ejemplo el taller de poesía que se está llevando esta semana, Versos que unen, y el torneo de ajedrez que llevamos ya mucho tiempo haciendo. Además de las exposiciones, este año están centradas en la poesía y en Gerardo Diego, en el poeta del 27. Y hoy terminaremos con un recital poético en nuestra Biblioteca de los Depósitos del Sol, con 10 poetas locales acompañados por la banda de música. Y bueno, con un aforo muy reducido, pero que vamos a retransmitir a través de las redes del ayuntamiento, e invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que lo puedan seguir. Bueno, seguro que muchos quieren saber sobre todo cómo van las obras de los depósitos de la Fiesta del Árbol, porque allí
se ubican, entre otras muchas cosas, salas de lectura, de exposiciones, lugares también, espacios para asociaciones, para colectivos, una nueva sala de estudios e incluso depósito de libros. ¿Cómo van las obras, esas obras tan esperadas? Bueno, pues te puedo decir que yo tuve la oportunidad de visitarlas hace unos días. Van muy avanzadas. Esperamos que en próximas fechas, no soy yo quien debe decir la fecha. Dar un plazo es complicado. Dar un plazo complicado, pero me atrevería a decirte que casi en las próximas semanas conoceremos la fecha, que será cercana, y allí la red de bibliotecas va a tener una importancia, va a ser relevante, porque vamos a tener una nueva sala de estudio con 198 plazas, puestos de estudio muy necesarios en la ciudad. Vamos a tener ese depósito de libros donde todas nuestras bibliotecas puedan almacenar los libros y poder hacer ese préstamo bajo petición, y también vamos a trasladar la biblioteca del barrio San Pablo al edificio de los depósitos del agua. Por lo tanto, importancia de los libros y de la biblioteca, como se viene diciendo históricamente, porque también el depósito del Sol, que fue depósito de agua, que este año cumple 100 años y que lo celebraremos, 100 años de edificio y 20 de biblioteca, pues será relevante, el agua y los libros. Muy buen binomio, desde luego. Seguro que se ha leído el Quijote. Sí. Vamos a hablar de un capítulo muy concreto, para lo que vamos a saludar a Llanos Navarro, que es directora del Instituto número 1, que está muy cerquita. Llanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Que ha sido la responsable de una iniciativa muy destacable, una actividad del Quijote con gafas violetas, que se fija en uno de los capítulos en los que Quijote retrata a la pastora Marcela. Si comparamos el papel de las mujeres en el resto del Quijote con este personaje, se ve que son muy distintas, ¿no? Que Marcela sí tiene la posibilidad de elegir, de vivir como quiere, una mujer bella, independiente, que se enfrenta a ciertos problemas, y es una manera también de destacar cómo Cervantes retrataba a las mujeres. Por ahí va la actividad que habéis organizado y que han protagonizado además muchos alumnos. Sí, así es. Bueno, yo solamente he sido colaboradora. He presentado el vídeo que se ha emitido de la delegación del Gobierno con la Biblioteca Pública. Y bueno, me pidieron que presentara el vídeo y lo hice, y efectivamente sí, ese es el sentido que tiene la actividad, aparte de celebrar el Día del Libro con una lectura del Quijote que es tan tradicional y a mí me parece muy adecuado. Pues se pensó en leer este capítulo 14 de la primera parte del Quijote para expresar de alguna manera un punto de vista distinto del Quijote, ¿no? La novela de Cervantes siempre se ha interpretado desde distintos puntos de vista, y ese es uno de sus grandes logros, y esa es una de las razones por las que se sigue leyendo, ¿no? Porque no caduca la interpretación del Quijote, ¿no? Entonces, la sociedad moderna, nuestra sociedad, tiene otras inquietudes distintas a las que había en la época de Cervantes, que son las inquietudes feministas, y resulta que también podemos acceder al Quijote desde ese punto de vista, siempre teniendo en cuenta la ubicación cronológica de la obra, ¿no? Y las limitaciones que el tiempo en el que fue escrito le imponen al autor. No podemos pensar que Cervantes fuera feminista como lo somos nosotros, pero sí entendemos que hay un feminismo en el Quijote y que lo estamos redescubriendo, o lo estamos descubriendo ahora. Y bueno, pues este personaje de Marcela representa, yo creo que con Doraida, que es otro personaje de la novela, quizá las dos mujeres más claramente feministas, con todas las comillas que podemos encontrar en la novela de Cervantes. Pues vamos a escuchar un fragmento de la lectura de este capítulo a cargo de algunas de las alumnas. A los que escuchado habían la canción de Grisóstomo, puesto que el que la leyó dijo que no le parecía que conformaba con la relación que él había oído del recato y bondad de Marcela, porque en ella se quejaba Grisóstomo de celos, sospechas y de ausencia, todo en perjuicio del buen crédito y buena fama de Marcela, a lo cual respondió Ambrosio, como aquel que sabía bien los más escondidos pensamientos de su amigo. Para que señor... Bueno, es uno de los fragmentos que se ha leído. Sirve mucho, además, esas gafas violeta que tenemos que ponernos todos para ver el mundo con esos ojos feministas de reivindicación de derechos y libertades, ni más ni menos, que está muy bien que lo señales. No podemos extrapolar a cuando se escribió, por supuesto, el Quijote, porque descubre también esta faceta muy interesante en esta obra universal, ¿no?, que transmite esos valores. Sí, es llamativo. Bueno, es uno de las inquietudes más notables de Cervantes, y uno de sus ideales es el ideal de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, la libertad es lo que mueve a Don Quijote,
y la libertad es lo que mueve a Marcela. El kit de la cuestión está en que Marcela lucha por su libertad rompiendo con todos los límites a los que debería haber estado sometida por el hecho de ser mujer. Decide no casarse, lo cual es súper revolucionario en una mujer de su época, y decide prescindir de ningún hombre en su vida. Y eso también es muy revolucionario para la época. Y además no siente que tenga que ser responsable del amor que provoca en los hombres, ni que les deba nada por ello. Entonces esa libertad, esa capacidad de romper con su destino, tan quijotesca por otro lado, ¿no? Porque en realidad Marcela hace lo mismo que Don Quijote y es no resignarse a su destino, pues es lo que hacen de este personaje femenino un personaje muy interesante y que ha cautivado a muchos lectores, ¿no? A lo largo de los años, y que ahora pues está bien que se revise desde el punto de vista de pues lectoras y lectores contemporáneos, pues desde ese punto de vista de reivindicación de los derechos de las mujeres. Pues yo creo que es una firma muy interesante, como no vamos a recoger en el Día del Libro, ¿verdad?, la firma de Cervantes con esta obra universal del Quijote. Gracias a los dos, vamos, la verdad, fatal de tiempo. Me gustaría hablar con todos los invitados mucho más tiempo, pero es que luego viene el informativo, el nacional, y no nos dejan más. José, Llanos, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Día del Libro. Así que vamos a repartir el juego que nos queda con Francis Zafrilla, que es otro de los protagonistas de las actividades de hoy, y con Juan Manuel de la Cruz, que es el director de la biblioteca, para cerrar con ello. Muchísimas gracias a los dos y buena lectura y buen Día del Libro a los dos. Gracias. A vosotros. Porque nos queda por contar esas actividades que están previstas para esta jornada, para que nadie se las pierda, y cerrar también con algunos de los datos más importantes de la biblioteca. Así que vamos a pedir a Juan Manuel y a Francis que nos acompañen para cerrar este Más de Uno. Estos días, tengo aquí a la directora. Estos días, Gemma Jiménez, tendríamos que tener 3 horas de programa. ¿A ti qué te parece? Llama a los jefes de Madrid, de donde estén. No te lo cogen, claro, no te lo cogen. Pues 3 horas de programa para que tengamos más tiempo de hablar de todos estos temas interesantes. Francis Zafrilla, buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan Manuel, hola de nuevo. Hola. Que vamos a echar el cierre al programa con el responsable de la biblioteca y con algunas cifras importantes. Francis, he visto que el espectáculo tuyo de hoy plantea ese momento, no sé si temido, temible o no, de ver un folio blanco cuando los escritores se ponen a escribir. ¿A ti te ha pasado? Sí, de hecho es que a mí me pasó cuando Juan Manuel me hizo la propuesta para este año. Nosotros veníamos de celebrar el Día del Libro haciendo en el Auditorio Municipal de Albacete lo que era la entrega de premios del certamen que hacen ellos anual del libro gigante. Y además yo pues actuaba, dábamos los premios, yo actuaba. Y este año me dice, mira, que para niños no, que vamos a hacerlo un poco más para adultos y que tiene que ser algo virtual, con una duración aproximada, tal. Y me quedé así, como con una página en blanco de primera. Le dije, vale, bien, pero yo pensé, ¿y ahora qué hago yo? Porque las cosas virtuales, quieras que no, pues son muy distintas a las del directo. No tienes el feedback del público, lo que tú estás haciendo no se sabe desde el otro lado cómo va a funcionar. Pero bueno, también te digo una cosa, mira, siempre se tiene que empezar, y además lo digo más de una vez así en el espectáculo de esta tarde, una página en blanco. Una página en blanco tiene lo bonito de llenarla con lo que nos dé la gana, con las letras que queramos, con las palabras que queramos, con los dibujos que nos dé la gana, y somos nosotros los que hacemos pues nuestra propia vida, o en este caso este espectáculo. O sea, que da un poco, yo no diría de miedo, da un poco de respeto el tener una página en blanco, pero luego descubres las posibilidades que tiene. Y te faltan folios, como a nosotros siempre. Que me echen páginas a mí. Sí, que te echen. Que él tiene también su libro de magia, o sea, que no. Aquí, bueno, Juan Manuel, es una de las actividades, habéis sido muchas las que habéis organizado. Hemos hablado de Javier Castillo, que va a estar en ese encuentro colectores, un libro gigante, el Quijote, que hemos comentado con Llanos. Hombre, es que un día como hoy hay que celebrarlo por todo lo alto, como se merece, ¿verdad? Por todo lo alto. Yo siempre digo que el Día del Libro son los 365 días del año, pero bueno, que está muy bien que hacer uno especial. Quería decirle una cosa, Francis, ¿me dejáis? Sí. Hombre, además bueno, a él, que es de confianza. Espera, me adelanto. Sí. ¿No hay una mascarilla que te recoja todos los kilómetros de barba? Las he visto, pero creo que recogen la barba, pero no protegen. No protegen. A mí lo de la mascarilla, mira, eso se lo iba a decir, pero es que me daba corte. Nada, aquí me daba corte porque digo, mira, le queremos mucho a Francis, pero por favor, o quítate la mascarilla o quítate la barba, pero las dos cosas no. Me voy a hacer aquí 30, hombre. Que se están viendo por YouTube. Ay, verdad, saludamos a la gente que está ahí en YouTube. No habíamos caído en eso. Sí, claro. Bueno, por los que lo vean por YouTube, por favor.
Jesús, que es nuestro el compañero que está ahí. 6.rg, que se recorte la barba. Una petición de todo el mundo. No. Bueno, que es nuestro mago de referencia. No, que se corte la barba, no sé, que haga lo que quiera, pero que algo haga. Que haga un poco de magia, ¿no? La verdad es que Francis estaba en su casa, en primer lugar, porque es amigo. A nosotros nos gusta decir que la biblioteca está llena de amigos, no hacemos enemigos. No es nuestro enemigo la Play, ni la tele, ni el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, ¿eh? Es decir, que no hacemos enemigos, vamos haciendo amigos. Y Francis es de nuestros amigos. Y por ese motivo está en casa. Pero además, es que la biblioteca está llena de magia. Y Francis es la definición de magia. Entonces se juntaron las dos ahí y Francis, creo que fue muy facilito para ti. Un sitio lleno de magia, sí. Que tú hagas magia. Porque ¿qué hace esta tarde? Que nos lo cuente él si quiere, pero... Dinos algo sin destripar. Magia y magia. Esta tarde es que, claro, es el día del libro y no hay cuentos, porque, bueno, tenemos antes, pero es un espectáculo virtual de magia con el camino, un poquito, por decirlo de alguna manera, de los libros. Jugamos con algunos libros, jugamos con... Lo intentamos enfocar un poquito, pues eso, de lo que estamos hablando, de todo el mundo de la biblioteca. Pero hay una cosa muy chula, que a mí, si yo lo viese, los juegos que hacemos pueden sorprender. Pero creo que lo más chulo de todo, y yo lo digo porque es el que he estado aquí y porque también lo he visto para poder hacer el montaje y todo del vídeo, son los sitios donde lo he podido grabar. Porque yo he estado en sitios de nuestra biblioteca que de otra manera, pues a no ser que me hubiesen hecho un recorrido, no hubiese estado. Porque poder estar grabando en la sala de Joaquín Barceló, que aunque sí que está más accesible al público, pues es algo muy bonito poder estar mirando todo. Pero la sala de patrimonio, pero por eso, la sala de patrimonio con los libros incunables, que además yo allí hice una cosa que no cuento nada, pero bueno. Alguien que lo ha visto ya, porque ya lo he testado. Pero nos puso un poco los pelos de punta. Pues si le pasamos la no cuento lo que es, pero hay una persona que lo ha visto para ver, oye, ¿qué te ha parecido tal? Y me dijo, anda que tienes lo que tienes que tener para hacer lo que has hecho con los incunables al lado. Y digo, que no pasa nada. Pero sí son sitios, también la zona donde tienen todos los periódicos de Albacete, que es espectacular, porque son... A ver, aquí hay pasillos de estanterías largas, mucho más largas de las que vemos que están accesibles al público. Entonces yo creo que una cosa muy chula de este vídeo es muchos sitios que vamos a ver, que también hago una pequeña introducción a cada sitio donde colarnos sí. En la biblioteca. Tenemos una biblioteca muy bonita, que es la que podemos ver, y tenemos una biblioteca muy bonita, oculta y mágica, que es la que no se conoce, y hacer cualquier cosa aquí en magia ya de por sí. No me he traído el dato, Paloma, pero tenemos kilómetros de estantería. Bueno, aquí pues va a ser Francis Zafrilla nuestro Cicerone. No podíamos haber encontrado nadie más surrealista, ¿eh? Sí. Para que y hace un juego, el tío iba a decir una cosa que en la radio no se debe decir, pero bueno, era un taco, quiero decir. Que hace un juego que sale diciendo, pero ¿cómo? Esto no puede salir, pero sale. Bueno, alguno ya verá cómo no le sale y luego dirán que... Bueno, lo veremos. Por cierto, hablando de libros, que tiene su libro de magia y esta actividad esta misma tarde, así que gracias a los dos que nos quedamos sin tiempo. Claro. Juan Manuel, cuando quieras volvemos, aquí. Encantados, mira, Juan Manuel de la Cruz, que es el director de la biblioteca, y Francis Zafrilla, que es nuestro mago de referencia, gracias también, que lo de la barba era broma, puedes dejar como quieras. Gracias. Sí, eso es verdad, que quede claro. Me habéis quitado un peso de encima, gracias. A todos los oyentes y a los que están en YouTube, y damos paso ya a las noticias. Adiós.